Cuando Drew Scott apareció por primera vez en la pantalla, hace ya más de una década, pocos imaginaron que aquel joven alto, carismático y de sonrisa fácil, se convertiría en uno de los rostros más influyentes del entretenimiento inmobiliario mundial. Durante años, la audiencia lo vio transformar casas ruinosas en hogares soñados, negociar con clientes imposibles y convertir la compra de una vivienda en una experiencia emocionante. Pero, mientras millones de personas seguían cada episodio de Property Brothers, se formaba silenciosamente una pregunta que parecía flotar en el aire. ¿Quién es realmente Drew Scott más allá de las cámaras? ¿Qué parte de su vida permanecía cuidadosamente protegida? A los 47 años, el presentador ha sorprendido al mundo con una confesión que, según sus propias palabras, debía ser contada desde hace mucho tiempo. Una revelación íntima, compleja y profundamente humana, que responde finalmente a lo que muchos seguidores sospechaban desde hace años. Para entender por qué este momento es tan decisivo, debemos retroceder en el tiempo y analizar cómo se construyó la figura pública de Drew Scott, cómo manejó su relación con la fama y qué silencios marcaron su camino. Aunque hoy es conocido como magnate inmobiliario, estrella de televisión y productor ejecutivo, los comienzos de Drew estuvieron muy lejos de los reflectores. Nacido en Vancouver, junto a su hermano gemelo Jonathan, creció en un ambiente familiar donde el trabajo duro, la creatividad y la humildad eran valores fundamentales. Su padre los animó desde pequeños a construir cosas con sus propias manos, reparar muebles viejos y entender el valor de transformar la realidad con esfuerzo. Ese detalle, que para muchos podría ser insignificante, es en realidad el núcleo de su carácter. Drew no llegó al éxito por casualidad, ni por un golpe de suerte televisiva. Su camino estuvo marcado por decisiones estratégicas, sacrificios silenciosos y una capacidad inusual para ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Desde sus primeros años como agente inmobiliario, mostraba una combinación poco común de carisma natural y rigor profesional. Era amable, pero también incisivo serio, pero capaz de hacer reír a cualquiera. Su presencia, incluso antes de la fama, ya llevaba esa mezcla magnética que definiría su futuro. Cuando Property Brothers debutó en 2011, el público quedó enganchado al instante. Dos gemelos idénticos, uno carpintero y diseñador, el otro agente inmobiliario, trabajando juntos para cambiar vidas. Era la combinación perfecta de entretenimiento y emoción humana. Pero para Drew, la fama tuvo un efecto inesperado. Lo obligó a separar su verdadera identidad de su imagen pública. A veces, en entrevistas, lo insinuaba con declaraciones breves y fragmentadas. La gente cree conocerme, pero solo ve una parte de mí. La televisión no lo muestra todo. Hay cosas que prefiero guardar para mí. Eran señales, pequeñas grietas en el muro que tanto se había esforzado por construir. Para muchos espectadores, eran simplemente comentarios humildes. Pero para quienes conocían mejor la industria del entretenimiento, esas palabras revelaban un conflicto más profundo. Drew Scott era más que un simple presentador. Era un hombre que vivía entre la imagen y la realidad, entre lo que tenía que mostrar y lo que quería ocultar. Comenzaron a circular rumores. Algunos hablaban de presiones internas, otros mencionaron problemas emocionales. Otros simplemente sentían que la versión de Drew que el mundo veía aún no estaba completa. Durante años, evitó afrontar estas especulaciones, ocultándose tras una fachada profesional y discreta hasta ahora. Cuanto más famoso eres, más presión tienes. Cada decisión, cada gesto, cada publicación en redes sociales es analizada por millones. Su matrimonio con Linda Fan se convirtió en un símbolo de armonía y amor, un ideal romántico que sus fans celebraron como propio. Pero Drew sabía que revelar toda la verdad era un arma de doble filo. En un momento dado, confesó a un amigo íntimo, según fuentes anónimas, que se sentía como si viviera en una casa de cristal. Todo tenía que ser perfecto.
su imagen, sus relaciones, su trabajo, sus palabras. Como el arquitecto de su propia reputación, construyó y reconstruyó su imagen pública para resistir cualquier crítica. Pero este esfuerzo constante tuvo un coste emocional. El verdadero Drew Scott, con sus dudas, inseguridades y deseos personales, quedaba cada vez más sepultado bajo la imagen de comentarista televisivo. Y esa dualidad empezó a desgastarlo. El público es más sensible de lo que se suele creer. Hay gestos, silencios y expresiones que ni el presentador más experimentado puede ocultar por completo. Y con el paso de los años, muchos han notado algo diferente en la actitud de Drew. En las entrevistas se muestra más reservado. En los últimos episodios del programa, ha adoptado un aire pensativo que antes no tenía. En las redes sociales, publica menos y elige sus palabras con más cuidado. Para algunos, es simplemente madurez. Para otros, es una señal de que aún hay algo que revelar. Los fans de siempre, especialmente los que lo siguen desde la primera temporada, han señalado detalles sutiles. Drew mira a la cámara de forma diferente. Se le ve menos cómodo que antes. Está ocultando algo, lo presiento. Y aunque estos comentarios son subjetivos, todos apuntan a lo mismo. Hay un cambio en su energía, una tensión interna que por alguna razón intenta salir a la superficie. Lo que hace significativo este momento no es solo el contenido de su confesión, que abordaremos en capítulos posteriores, sino también el hecho de que Drew haya decidido romper el silencio que ha mantenido durante décadas. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo impulsó a revelar algo que se había esforzado tanto por mantener oculto? Fuentes cercanas a él afirman que un cambio en su vida personal, sumado al nacimiento de su hijo y a una serie de experiencias recientes tras bambalinas, lo han obligado a replantearse sus prioridades. En palabras de Drew, a los 47 años, me di cuenta de que no podía seguir callado. No por mí, sino por la gente que me rodea y por aquellos que han sentido lo que yo sentí. Su declaración no solo confirmó lo que muchos sospechaban, marcó un punto de inflexión en su carrera y en su vida. Por primera vez, Drew Scott se mostró al mundo sin máscara, sin guión, sin la protección de una imagen televisiva. Fue él mismo. Un hombre de 47 años que decidió afrontar su verdad. No es una revelación oficial, sino un prólogo. Aquí descubrimos quién es Drew Scott, cómo se forjó su leyenda y qué lo llevó a este momento crucial. En los siguientes capítulos, exploraremos la verdadera naturaleza de su confesión, cómo afectó a su matrimonio y a su familia, las consecuencias para su carrera mediática, por qué sus fans siempre dudaron de ella, y por qué esta verdad puede inspirar a millones. Esto es solo el comienzo de la historia. Una historia que Drew finalmente decidió contar. Durante más de 15 años, Drew Scott ha sido presentado ante el público como un ejemplo de éxito, estabilidad emocional y vida perfectamente construida. Pero, detrás de esa fachada impecable, existía una verdad que el presentador ocultó celosamente, incluso de sus admiradores más fieles. En este capítulo, profundizamos en lo que realmente admitió a los 47 años, por qué su revelación era tan esperada y qué hilos invisibles conectan su historia personal con las sospechas del público. Lo que Drew confesó no es simplemente un detalle íntimo o una confesión pasajera. Es una llave maestra que abre una nueva lectura de toda su trayectoria, de sus decisiones profesionales y de las emociones que muchas veces se filtraron en sus gestos sin que él pudiera evitarlo. La confesión no llegó en un escenario preparado ni en un programa televisivo especial. No hubo focos, ni cámaras, ni discursos grandilocuentes. Según fuentes cercanas, el momento ocurrió durante una conversación privada, espontánea y profundamente emotiva, en un entorno seguro, donde Drew finalmente dijo las palabras que llevaba reprimiendo durante años. He vivido demasiado tiempo intentando complacer a todos menos a mí mismo. Esa frase, aparentemente simple pero cargada de décadas de peso emocional, fue el preludio de una explicación más profunda.
Drew no solo admitió que había vivido atrapado en expectativas ajenas, sino que finalmente aceptó algo que el público llevaba tiempo sospechando, que su vida estaba marcada por una lucha interna que había decidido ocultar para proteger su imagen, su familia y su propia estabilidad emocional. A lo largo de los años, los fans de Drew han señalado pequeños detalles que parecen incongruentes con la imagen de perfección que proyecta en televisión, entre ellos largas pausas cuando le preguntan sobre su salud mental. Nunca responde directamente. Siempre hace bromas o desvía la conversación hacia el trabajo, la evidente presión que ha mostrado en las últimas temporadas del programa. Su sonrisa sigue ahí, pero su mirada tiene un tono diferente, más intenso, más introspectivo. Un notable declive en su presencia pública. Pasó de ser muy activo en redes sociales a limitarse a publicaciones frías o relacionadas con el trabajo. Entrevistas donde sus palabras parecen ser solo pistas, sin intención de revelar nada. Frases como, tengo días malos como todo el mundo. No siempre estoy tan bien como parezco. El público, especialmente los más observadores, comenzó a especular. Hablaron de agotamiento emocional, presión interna y expectativas poco realistas. Y aunque ningún fan lo admitiría públicamente, la imagen de Drew revelaba una constante lucha interna. Con su confesión, Drew finalmente admitió que su mayor enemigo era él mismo. Durante años, se había impuesto una presión inmensa. No solo quería ser un buen presentador, quería ser el hermano perfecto, el esposo perfecto, el profesional perfecto, el modelo a seguir perfecto para su audiencia. Su obsesión por alcanzar un estándar inalcanzable lo sumió gradualmente en un círculo vicioso de ansiedad silenciosa. Y, al mismo tiempo, lo obligó a ocultar esa vulnerabilidad tras una máscara de absoluta calma. Drew admite que esta lucha comenzó mucho antes de la llegada de la televisión. Desde adolescente, sentía que constantemente tenía que demostrar algo, como si nunca fuera lo suficientemente bueno. Y cuando llegó la fama, ese sentimiento no hizo más que intensificarse. Lo más impactante de su confesión no es la admisión de su sufrimiento emocional, sino la descripción detallada de la dualidad que lo atormentaba ante la cámara, seguro de sí mismo, elocuente, optimista. Con la respuesta perfecta para cada cliente, siempre dispuesto a motivar, inspirar y resolver problemas. Fuera de cámara, constante inseguridad, miedo al fracaso, agotamiento mental crónico, insomnio por ansiedad. Sentirse más como un producto que como una persona. Esa desconexión emocional era la herida que había intentado ocultar durante años. La confesión de Drew también incluyó un homenaje inesperado. Su esposa, Linda, y su hijo se convirtieron en los pilares fundamentales que lo ayudaron a finalmente afrontar su propia verdad. Como él mismo dijo, mi familia me demostró que no tenía que ser perfecto, solo tenía que ser honesto. Este mensaje sencillo pero poderoso fue lo que lo hizo sentarse, reflexionar y darse cuenta de que había pasado la mitad de su vida intentando cumplir con un estándar autoimpuesto que no tenía por qué alcanzar. Su hermano gemelo, Jonathan, fue otro pilar fundamental. Comprendía el dolor de Drew mejor que nadie. Aunque desconocía toda la historia, habían trabajado juntos durante décadas, pero nunca tuvieron esa conversación final. No tienes que cargar con todo. 6. El impacto emocional de la fama, el precio inesperado. Drew siempre supo que la fama era un arma de doble filo, pero nunca imaginó que lo afectaría tanto. Su confesión incluye detalles crudos. La presión de ser un modelo a seguir para millones de personas. La incapacidad de mostrar vulnerabilidad sin temor a las críticas. La pérdida de la privacidad. La sensación de ser observado incluso en los momentos de mayor debilidad. La fama, que parecía una bendición, se convirtió en una prisión emocional. Su revelación incluye un detalle poco conocido. Un día, durante el rodaje de una temporada reciente, Drew sufrió un ataque de ansiedad tan fuerte que la producción tuvo que detenerse. Se encerró en el baño del set
y como él mismo admitió, sentía que no podía respirar, como si todo se desmoronara ante mis ojos. Ese día fue crucial. Fue el momento en que comprendió que seguir ocultando lo que estaba pasando ya no era una opción. Tras años de dudas, especulaciones y silencios incómodos, Drew finalmente dijo lo que el público siempre había sospechado. He estado lidiando con una ansiedad severa y un miedo constante a no ser lo suficientemente bueno. Lo he estado ocultando durante años. He estado fingiendo y ya no quiero hacerlo más. Su confesión no solo lo humaniza, sino que lo libera y confirma lo que sus fans sospechaban desde hace tiempo, que detrás de este presentador seguro de sí mismo y exitoso, hay un hombre que lucha contra una inmensa presión emocional porque Drew Scott es más que una figura pública, es un ícono, un modelo de vida perfecta, consistente y equilibrada. Y al admitir su vulnerabilidad, demuestra que incluso las personas que parecen invencibles necesitan ayuda, sienten miedo y se derrumban. Su mensaje fue poderoso porque normalizó la salud mental, habló del verdadero peso de la fama, humanizó a una celebridad que siempre parecía distante. Reconoció lo que millones de personas sufren en silencio. Destrozó el mito de que éxito significa tener el control. La reacción del público fue inmediata. En las redes sociales inundaron las palabras de aliento. Gracias por tu honestidad, Drew. Esto ayuda más de lo que te imaginas. Siempre lo sospechamos, pero te queremos aún más por hablar abiertamente. No estás solo. Muchos estamos pasando por lo mismo. Los fans no solo comprendieron su dolor, sino que lo apoyaron incondicionalmente. Su confesión marca el inicio de una nueva etapa. Un Drew más humano, más honesto, más libre. En sus propias palabras, si esta verdad ayuda aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena. Profundizaremos en el aspecto más trascendental de todos. ¿Cómo afectará su confesión a su carrera? ¿Qué cambios implementará en su vida familiar? ¿Qué nuevos proyectos está planeando con esta nueva mentalidad? ¿Y qué quiere decir realmente cuando afirma lo que siempre he sospechado? ¿Es cierto? La confesión de Drew Scott no solo sorprendió a sus fans, marcó un punto de inflexión en su vida personal, su carrera televisiva y la percepción pública de un hombre que durante años pareció encarnar la perfección absoluta. Ahora, liberado del peso del silencio, Drew se enfrenta a una etapa sin precedentes. Una vida en la que ya no necesita ocultar su vulnerabilidad. Una vida en la que toma decisiones no para cumplir con expectativas externas, sino para cuidar su salud mental. Cuando Drew confesó sus luchas internas, muchos se preguntaron cómo reaccionaría la industria televisiva, conocida por su ritmo implacable y su tradicional tolerancia hacia cualquier signo de debilidad. Sin embargo, la respuesta fue sorprendentemente humana. Productores. Entre la preocupación y la comprensión, los productores de Property Brothers recibieron la noticia con una mezcla de sorpresa y alivio. Algunos miembros del equipo sospechaban que algo andaba mal, especialmente después de los últimos episodios en los que se le veía visiblemente cansado o tomaba descansos inesperados durante el rodaje, según una fuente interna. No sabíamos exactamente qué pasaba, pero sabíamos que algo ocurría. Esta confesión nos aclaró las cosas. Por primera vez en años, Drew sintió que no estaba solo en su lucha. Se tomaron medidas inmediatas. Reducir temporalmente el calendario de rodaje, añadir más días libres, crear espacios privados en el plató para evitar aglomeraciones y, sobre todo, comunicarse con mayor franqueza con todo el equipo. Fue el comienzo de una forma de trabajar más sana. Si algo queda claro tras la confesión, es que Drew Scott no ha perdido la admiración del público, sino que, por el contrario, la ha aumentado. Un ícono se humaniza. En redes sociales, millones de fans expresaron su apoyo. Drew, gracias por demostrar que los hombres también pueden hablar claro. Te queremos aún más por tu honestidad. Esta confesión nos beneficia a todos. Lo que antes era una relación basada en la admiración, se transformó en algo más profundo.
una conexión emocional. Al revelar su vulnerabilidad, Drew se convirtió en un símbolo de autenticidad, valentía y empatía. Y para un público acostumbrado a celebridades distantes e inaccesibles, esta humanidad fue un regalo inesperado. Uno de los aspectos que más intrigó al público fue el impacto que esta revelación tuvo en su matrimonio. La respuesta fue clara. La confesión fortaleció su relación linda, que siempre había notado los cambios emocionales de Drew. Aunque él nunca los había reconocido públicamente, lo aceptó con profunda comprensión. Como reveló más tarde, Linda fue la primera persona que me dijo que no tenía que ser perfecto para ser suficiente. Este apoyo incondicional les ha permitido profundizar la comunicación en su matrimonio, eliminar silencios aparentemente pequeños pero dolorosos, y reconstruir una relación más equilibrada donde ambos pueden expresarse libremente sin temor. Su hijo, aunque aún pequeño, se ha convertido simbólicamente en la razón por la que Drew decidió no dejar a su hijo con el silencio emocional que lo ha atormentado toda su vida. El hermano gemelo de Drew, compañero de trabajo y confidente, reaccionó con una mezcla de tristeza y alivio al enterarse de lo que había vivido Jonathan. Dijo con franqueza: «Hemos pasado por todo juntos durante décadas, excepto esto. Me duele no haberme dado cuenta de cuánto sufrió». La confesión abrió una puerta que nunca habían cruzado. Una conversación honesta entre dos hermanos adultos que, a pesar de compartirlo todo, habían ocultado sus vulnerabilidades durante años. El resultado fue una relación más sincera. Por primera vez, su vínculo no se basaba en la fortaleza, la profesionalidad o la responsabilidad compartida, sino también en la vulnerabilidad. Drew decidió reestructurar su vida, no por obligación, sino por su salud mental. Una nueva rutina diaria. Meditación matutina antes del trabajo, menos horas de rodaje al día. Terapia semanal centrada en el manejo de la ansiedad. Desconexión obligatoria de las redes sociales en momentos específicos. Tiempo de calidad con la familia, sin cámaras ni compromisos. Por primera vez en años, Drew aprendió a decir no. Una nueva filosofía. En una entrevista privada, lo resumió así: «He vivido para complacer a la gente durante mucho tiempo. Ahora estoy aprendiendo a vivir para sentir». Muchos pensaron que su confesión significaría un retiro parcial o total de la televisión, pero sucedió lo contrario. Le abrió nuevas oportunidades. Nuevos proyectos inspirados en la vulnerabilidad. Drew está trabajando en un documental sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. Una serie de cortometrajes que mostrará el lado más íntimo de los gemelos Scott. Charlas sobre salud emocional y presión mediática. Una autobiografía centrada en sus luchas, que mantuvo ocultas durante años. La experiencia no lo obligó a retirarse de la televisión, lo transformó. De todas sus declaraciones, una frase en particular resonó entre los fans, encapsulando la esencia de su confesión. Lo que todos sospechaban era que yo era humano y ahora, finalmente, lo acepto. La sencillez de esta frase oculta el peso emocional que conlleva. Durante años, el público lo había visto como alguien que escondía algo, y ahora ese algo, su vulnerabilidad, finalmente se reveló. Drew no tenía un oscuro secreto, una doble vida ni un escándalo oculto. Tenía emociones reprimidas, una historia compartida por millones de personas que también sufrían en silencio. La confesión de Drew Scott tiene un impacto que va más allá de su vida y su carrera. En una época donde la perfección se vende como moneda de éxito, su mensaje rompe paradigmas. Los hombres pueden hablar de sus emociones. El éxito no inmuniza contra la ansiedad. La vulnerabilidad es una forma de valentía. La salud mental debe ser parte de la conversación pública. El mensaje más poderoso de Drew no llegó a través de una remodelación espectacular, ni de un episodio lleno de emoción televisada, sino de una verdad simple: reconocer que nadie es perfecto, ni siquiera aquellos que parecen tenerlo todo. Tras su confesión,
Drew declaró que su objetivo ya no es solo entretener, es acompañar, inspirar, enseñar, escuchar. Planea crear un proyecto dedicado al bienestar emocional en el entorno laboral creativo, especialmente orientado a jóvenes que, como él en su momento, sienten que deben estar bien siempre para ser aceptados. En sus propias palabras, quiero que nadie tarde 47 años en decir la verdad, que yo tardé 47 años en aceptar. A los 47 años, Drew Scott dejó atrás la máscara de perfección, dejó atrás el peso del silencio, dejó atrás el miedo a ser visto como realmente es. Hoy comienza una nueva etapa, más honesta, más libre, más humana, más consciente, más verdadera. Y quizás por primera vez en su vida, Drew no siente que deba demostrar nada a nadie, porque finalmente descubrió que la fuerza no está en la fachada perfecta, sino en la capacidad de mirarse al espejo sin miedo. Durante años, Drew Scott fue para millones de personas un rostro familiar, una presencia constante en la televisión, el símbolo de una vida perfectamente arreglada, de proyectos impecables y de transformaciones llenas de esperanza. Pero hoy, después de su confesión, de su sinceridad inesperada y de la valentía con la que ha decidido abrir su corazón al mundo, su imagen adquiere una dimensión completamente nueva. Ya no es solo el presentador, el hermano gemelo, el experto inmobiliario o el rostro sonriente que aparece en los anuncios. Es un ser humano real, vulnerable, complejo, lleno de dudas, anhelos y miedos como todos nosotros. Su historia nos invita a mirar más allá de las apariencias. Nos enseña que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden vivir batallas invisibles. Nos recuerda que la ansiedad no distingue profesiones, fama ni éxito. Que la perfección, tan celebrada y exigida por la sociedad, es muchas veces una prisión silenciosa. Que incluso las personas más admiradas pueden sentirse solas dentro de sí mismas. Y sobre todo, que reconocer la fragilidad no es un fracaso, es un acto profundo de libertad. A los 47 años, Drew Scott tomó la decisión más importante de su vida, dejar de ocultarse. Y con ese gesto sencillo, pero poderoso, abrió el camino para miles, quizás millones, de personas que viven atrapadas en el mismo silencio. Su testimonio no solo cambia su vida, también puede cambiar la nuestra. Porque verlo aceptar su humanidad, sus límites y su verdad interior, nos invita a hacer lo mismo, nos inspira a quitarnos nuestras propias máscaras, a hablar, a compartir, a pedir ayuda cuando lo necesitamos. Nos enseña que la verdadera fortaleza no consiste en fingir que nada pasa, sino en admitir que no siempre podemos solos. Al terminar esta historia, lo que queda no es tristeza por lo vivido, sino esperanza por lo que viene. Drew inicia una nueva etapa, más consciente, más auténtica, más humana. Ya no carga con el peso de las expectativas ajenas, ya no vive atado a la obligación de ser perfecto, ya no teme decepcionar al mundo. Ahora vive para sí mismo, para su familia, para quienes ama, y para quienes puedan encontrar en su voz la valentía que ellos mismos aún no logran descubrir. Y mientras él da estos pasos de gigante hacia una vida más plena, nosotros, como público, como personas, recibimos un mensaje que trasciende todas las fronteras. No estamos solos, no somos débiles por nuestras emociones, no somos menos por nuestros fracasos, y no valemos menos por nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad es parte de la vida. La autenticidad es el mayor regalo que podemos darnos. Por eso, la confesión de Drew no es el final de un camino, sino el comienzo de uno nuevo, no solo para él, sino para quienes se identifican con sus palabras. Y quizás esa sea la gran lección. El coraje de vivir sin miedo a ser uno mismo. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Aquí compartimos historias reales, profundas y humanas. Historias que nos conmueven, nos enseñan lecciones, nos recuerdan que detrás de cada rostro familiar hay un corazón que late,
una vida llena de color, una verdad que merece ser contada. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún contenido nuevo. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones al instante. Comparte este video o artículo con quien lo necesite, quien pueda encontrar consuelo en estas palabras. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a crear contenido honesto, profundo y de alta calidad. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, nos motiva a continuar y a traerte más historias extraordinarias como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final, por tu tiempo, tu sensibilidad y por ser parte de esta experiencia. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo lleno de verdad, emoción y humanidad.